Y seguimos en Vinos y Amigos. Ahora conocemos la fábrica de corchos Alfacork a través de Hernán Suárez, su gerente comercial. Mi nombre es Hernán Suárez, soy el responsable del área comercial de la empresa Alfacork. Estamos ubicados al sur de la provincia de Mendoza, en San Rafael. Alfacork es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de tapones de corchos y abasteciendo a toda la Argentina y a la industria vitivinícola en general. Hoy en día estamos exportando ya productos a Bolivia, Perú, Chile, ¿sí? Y además en toda la provincia, toda la Argentina, donde tenemos clientes en Salta, La Rioja, Catamarca, bueno, Mendoza, San Juan, y en la Patagonia también tenemos clientes. La historia de Alfacork, bueno, viene de mis bisabuelos, ¿sí? Inmigrantes italianos y españoles que llegan a Argentina, y en uno de los trabajos que ellos consiguen es dentro de una fábrica de corcho, donde trabajan casi por 20 años. Y por alguna razón esa empresa un día decide cerrar sus puertas y mi abuelo decide cobrar parte de la indemnización que le correspondía con maquinaria de la propia empresa. Bueno, ese fue el pie para comenzar, digamos, su emprendimiento personal y su fábrica personal. Que antiguamente se llamaba Alfa Hispano, pero bueno, después cuando dejó de ser una unipersonal para convertirse en una sociedad anónima, tomó el alfa de aquella sociedad y agregó la palabra cork, que es, bueno, lógicamente corcho en inglés. Con respecto a los comienzos es más que interesante, porque la empresa lógicamente no era ni lo que es ahora, ni mucho menos. En realidad era un garage de una casa, con poca maquinaria, lógicamente, pero bueno, siempre como valores la confiabilidad y ser responsable con los clientes y, bueno, ofreciendo lo que en su momento la mejor calidad que se podía obtener. Y lógicamente, después de una historia de haber trabajado muchos años con la industria corchera, bueno, ya se tenían parte de los clientes que correspondían a los de la vieja empresa, y más que mi abuelo, como se dedicaba al área comercial, bueno, ya conocía gran parte de los clientes con los que después iba a seguir trabajando. Los comienzos fueron interesantes, desde pequeñas bodegas que empezaban sus fraccionamientos y querían un proveedor, hasta los grandes grupos que bueno, solicitaban grandes cantidades, que por ahí llevaba semanas o un mes poder llegar a prepararles un pedido. Y yo desde muy chiquitito, desde los 4 o 5 años, me crié dentro de la fábrica, ¿sí? Recorriendo entre las máquinas, dentro de los canastos de antiguamente de mimbre. Y bueno, hoy en día tratando de llevar adelante lo que hace muchos años empezó. El corcho es fundamental para un vino, ¿sí? Tenemos que hablar siempre de que el corcho es el único componente natural capaz de permitir la microoxigenación óptima para que un vino evolucione una vez que está en botella. Muchas veces sucede que los vinos son guardados 2 o 3 años en botellas acostadas antes de ser consumidos. Bueno, para que esa guarda sea óptima, el corcho necesita realizar un intercambio de oxígeno entre el exterior y el vino para que el vino siga evolucionando y mejorando a la vez que se encuentra dentro de la botella. Ese es el único material, digamos, natural que permite este intercambio de oxígeno. Además se adapta perfectamente a los cuellos de la botella y bueno, y logran la trilogía perfecta, digamos, vidrio, vino y corcho. Cuando hablamos de corcho tenemos que tener en cuenta que el corcho es algo completamente natural, que se obtiene de la corteza del árbol alcornoque, como se lo conoce en español, ¿sí? Que el alcornoque pertenece a la rama, si lo hablamos científicamente, de los robles, y es el Quercus suber, ¿sí? Y el alcornoque tiene como única característica que lo distingue del resto de los otros árboles, ¿sí? Tener una corteza que en los meses de verano se desprende con facilidad, donde después, ¿sí? Se pueden obtener diferentes tipos de tapones. Tenemos los tradicionales o los tapones más finos, que son considerados los tapones naturales, ¿sí? Que si obtenemos una corteza en un árbol adulto de 6 centímetros, bueno, si sacáramos una especie de bocado, obtendríamos claramente las piezas de corcho natural. Pero nosotros como empresa nos dedicamos a fabricar todo tipo de manufacturas de corcho, por lo cual lo que vamos a hacer con el resto de lo que no se utiliza para hacer corchos naturales, se van a fabricar otro tipo de tapones. Van a ser aglomerados, van a ser técnicos, van a ser tapones de champán, ¿sí? Vamos a hacer la gama completa, siempre trabajando con el corcho como materia prima.
corcho siempre tiene que adaptarse a las necesidades de cada tipo de vino, ¿sí? Cuando hablamos de vinos de alta rotación, lógicamente va a haber cuestiones así relacionadas con el precio del mismo. Para eso existen los corchos, por ejemplo, aglomerados. Si la gama de vinos va a ir subiendo y va a ir mejorando, vamos a ir pasando por los corchos técnicos o los microaglomerados. Y si hablamos de vinos de alta gama, siempre vamos a llegar a los corchos naturales. Es fundamental que el corcho se adapte al tipo de vino. Sería desproporcionado colocar en un vino de alta rotación un corcho natural, y también sería una cuestión que al consumidor vería demasiado extraño ver en un vino de alta gama un tapón de bajo precio, ¿sí? Por lo cual el corcho siempre tiene que ir de la mano con el tipo de vino a fraccionar. Como muchos sabrán y otros quizás no, el corcho es una materia 100% importada, ¿sí? Nosotros tenemos una casa matriz, una empresa que nos provee desde Portugal. Portugal es el mayor productor a nivel mundial de corcho, y lo que vamos a hacer en Alfacork van a ser diferentes procesos para diferentes tipos de tapones. En el caso de los tapones naturales y técnicos de alta complejidad, los mismos van a ser recibidos, ¿sí?, ya formados en la pieza, ¿sí? Mientras que en los tapones de bajo precio o alta rotación, en Alfacork vamos a hacer el proceso 100%, ¿sí? Vamos a empezar comenzando de los granos de corcho, ¿sí?, virgen, ¿sí?, del alcornoque, y van a ir pasando por todos los equipos de extrusión en primera medida, de corte, de bisel, de rectificado, la esterilización en dos procesos, uno bajo ozono y otro bajo el proceso de esterilización por peróxido, para ir logrando que el corcho vaya a llegar a que el tapón esté listo para colocar en la bodega, ¿sí? Vamos a pasar después por los equipos de marcado, ¿sí?, donde los vamos a alocar la marca de cada uno de nuestros clientes. Que es interesante que Alfacork no tiene una cantidad mínima de compra para cada tipo de bodega, ¿sí? Tenemos pequeños productores que llevan su propia marca y compran quizás 500 o 1000 corchos al año, hasta grandes grupos internacionales, ¿sí?, que pueden hacer compras a nivel mundial o que directamente son abastecidos por nuestro proveedor, ¿sí?, nuestra casa matriz en Portugal. Alfacork, más o menos harán 5 o 6 años, abre sus puertas al turismo. Esto en realidad vino relacionado porque nos pasaba que mucha gente que visitaba San Rafael es cuna del turismo en la provincia de Mendoza, nos contaba que visitaban 1, 2, 3 bodegas y en realidad se quedaban con las ganas de conocer algo que, estando relacionado con el rubro vitivinícola, no fuera precisamente una bodega. Entonces querían conocer más sobre cómo se lograban los insumos y bueno, se decide incorporar 2 personas al equipo de turismo y comenzar a hacer las visitas guiadas y personalizadas por toda la bodega, ¿sí? Se hacen 2 etapas de visita, una dentro del área productiva y otra dentro del alcornoque, que es un pequeño salón, ¿sí?, donde se les va a mostrar un pequeño video, van a conocer al árbol, las características que tiene el mismo y bueno, y van conociendo otro tipo de productos que elaboramos a través del corcho también. Es interesante que cuando la gente comienza a hacer las visitas guiadas y hace las 2 etapas de la visita, bueno, va a llegar a la parte de alcornoque. Alcornoque es un emprendimiento que nace junto con las visitas guiadas y la idea es poder mostrarle a la gente que no solamente del alcornoque o del corcho se podían hacer tapones, ¿sí? Entonces nace como emprendimiento y al principio como casi un hobby, hacer un montón de carteras, billeteras, paraguas hechos con lo que nosotros denominamos piel de corcho. Sí, que al principio era bastante raro porque llegaba una persona y antes de verlo uno le decía vas a ver un paraguas de corcho y sonaba raro o extraño. Bueno, y en realidad tuvo una aceptación fenomenal. Lo que hacemos es traer la tela ya hecha desde Portugal y a través de artesanos de acá de San Rafael, ¿sí?, artesanos locales, vamos a confeccionar todo tipo de artículos, hasta artículos a medida. Una anécdota muy extraña fue que una vez vino una señora y dijo yo quiero un pantalón de tela de corcho, así que vinieron los artesanos, le tomaron las medidas y se hizo un pantalón de corcho a medida. Cualquier persona que quiera conocer la empresa se encuentra abierta los 365 días del año, ¿sí?, de lunes a lunes, ¿sí?, con las visitas guiadas. Si quieren conocer más de nosotros pueden visitar www.alfacork.com.ar o contactarse a través de algún correo electrónico, tanto sea a la parte de turismo @alfacork.com.ar o a la parte de administración en el caso que lo que necesiten sea algo más preciso como tapones, y a la parte de administración @alfacork.com.ar.